Hola a todos, espero que estén muy bien, donde sea y cuando sea que les llegue esta sesión. Hoy vamos a continuar una serie de clases que estamos realizando en torno a la historia de las instituciones del arte contemporáneo. El objetivo de estas clases, como ya habíamos visto, es comprender cuándo, cómo y por qué se formó esta trama institucional que define al arte contemporáneo, es decir, esta trama que implica a las galerías, los museos, las escuelas de arte, las residencias, las bienales, las ferias de arte y por supuesto también a los agentes, a los críticos, los profesores de arte, los estudiantes de arte, los artistas, los curadores, los marchantes de arte, los galeristas, etc. ¿Cómo se ha llegado a formar esta red compleja? Ese es el objetivo de esta sesión. En la versión pasada, o sea, en la versión anterior a esta, lo que hicimos fue revisar cuáles eran los orígenes de esta institucionalidad artística. Vimos que estos orígenes estaban en tres instituciones clave, que era la Academia de Arte, como lugar donde se produce y se reproduce el saber artístico, aquel lugar en que comienzan a formarse la primera institución pública que existe para formar artistas, que es un modelo que tiene sus orígenes primero en el Renacimiento italiano, pero que realmente se forma como tal en la Academia Francesa en el siglo XVII, y que vimos que era un modelo muy exitoso que se expande rápidamente por todo Occidente, y que en 2 siglos tenemos academias de arte formándose por todo Occidente, Europa, América fundamentalmente, y en América Latina, por supuesto. Y de hecho, lo que nos vamos a centrar hoy día es cómo estas instituciones van a llegar específicamente a Chile, dentro del contexto de América Latina. Que tenemos entonces son por una parte de la academia, que habíamos dicho, el lugar donde se produce y reproduce el saber artístico; por otro lado el salón, vimos que era una suerte de subproducto de la academia que toma vida propia, que esta idea de una exposición de arte contemporáneo, que por primera vez en la historia existe una instancia constante en la cual se expone arte contemporáneo en un contexto que no es religioso, que no tiene otro fin más que exponer artistas que son contemporáneos. Y en tercer lugar está el museo, ¿cierto? Que el museo habíamos visto que es el lugar donde se guardan las grandes obras de arte de todos los tiempos. Las grandes obras de arte clásicas podríamos agregar para el primer concepto de museo, pero en general el museo donde se van a estar guardando estas grandes obras clásicas, que tiene una función doble entre otras, digamos, 2 funciones principales y hasta cierto punto relacionadas. Son, por una parte, servir para formar el gusto de los artistas, que justamente los artistas están en formación, para que puedan ver en el museo cuáles han sido las grandes obras en las cuales ellos tienen que basarse, de las cuales tienen que aprender. Y por otra parte, tiene que servir al público, para formar el gusto del público, para poder apreciar el buen arte y reconocer el buen arte del mal arte, por ejemplo. Entonces estas 3 instituciones van a llegar en un proceso muy particular a Chile, dentro de un contexto general de modernización del país, de la educación, que sucede durante el siglo XIX, especialmente de la independencia, y especialmente incluso diríamos de la segunda mitad, de la mitad del siglo en realidad en adelante. Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Te voy a compartir una presentación que he preparado al respecto. Bueno, entonces, la instalación de la institucionalidad artística en Chile es vamos a corregir inmediatamente una falta de ortografía que había ahí. Ese es el título de esta segunda parte de esta serie de sesiones sobre las instituciones de arte contemporáneo. Y bueno, ¿cómo parte entonces la institucionalidad artística en Chile? Al igual que la formación general de la institucionalidad artística en todo el mundo, parte desde la academia, desde el área, desde la educación, desde ese principio. Recordemos que el carácter de la modernización y de la idea de modernidad también, que se da desde el siglo XVIII en adelante, tiene que ver mucho con los principios ilustrados en torno a la educación. Para los cuales, en general, también, primero hay que decir que la educación era algo fundamental. O sea, para la ilustración, para el sentido de progreso y de modernidad que ve la ilustración, que hay que realizar, la educación es uno de los principales lugares. Esta idea de que la educación cambia la sociedad, que la educación transforma a la sociedad, que la educación hace mejor a la sociedad, y que la educación general, no solo la educación de la elite, sino la educación de todas las clases sociales, hace a la sociedad completa mejor, es una idea propiamente ilustrada, podríamos decir, o más bien que se aplica de manera general desde la ilustración a la.
Y dentro de esta idea es cuando comenzamos a ver los inicios de esta institucionalidad artística en Chile, que por supuesto en un principio son más bien tímidos. Los primeros antecedentes que tenemos de la enseñanza propiamente artística en Chile son de clases de educación artística que se dan en el contexto de otras instituciones, pero en el contexto de instituciones que son muy interesantes porque surgen desde un principio con este carácter de modelo. La primera de ellas es la Academia San Luis, una escuela nacida bajo todos estos principios ilustrados y bajo la idea de Manuel de Salas, digamos, quien es quien la lleva adelante, la propone el consulado en Chile, la lleva adelante, y es justamente una escuela concebida para formar a toda la sociedad, no solo para formar a la élite, como era hasta ese entonces, que la educación más especializada solo llegaba a la élite, sino que esta idea de que todos deben tener formación, desde la élite hasta los militares, los artesanos, los zapateros, todos deben tener una buena formación. Y dentro de esa formación, la clase de arte, y especialmente de dibujo, se consideró fundamental. Había clase de matemática, había clase de letras, había clase de otras asignaturas, pero dentro de ellas el dibujo se considera fundamental. ¿Y cómo sabemos que se consideró fundamental? Porque, primero porque tenemos los discursos de Manuel de Salas, y segundo porque de las asignaturas con que se forma esta academia, y aparte con unas pocas asignaturas y luego se va ampliando, el dibujo fue una de ellas y se mantuvo constante hasta donde sabemos durante toda su duración. La clase de dibujo se consideraba muy importante, se consideraba el núcleo de una racionalización visual que venía que llegar a toda la sociedad. La idea es que un zapatero pudiera dibujar un modelo de un zapato para mostrarse a un cliente, por ejemplo. La idea es que un geógrafo pudiera dibujar un mapa, que un arquitecto pudiera dibujar un edificio, y que por supuesto un artista pudiera dibujar un paisaje o un retrato de un héroe, por ejemplo, para recortar su memoria, o de un Cristo si quería poner una obra en una iglesia. Pero ese principio ilustrado era fundamental. Todos tenían que recibir educación, y dentro de la educación artística del dibujo era muy importante. Entonces, desde un principio encontramos ahí las primeras clases de dibujo formalmente que se realizan en Chile desde 1797 en la Academia San Luis. Luego de la independencia se forma el Instituto Nacional, que fue en ese momento la institución de mayor rango educativo en Chile y la más moderna también. En ella se fusionaron la Academia San Luis, el Colegio Carolingio, entre otras instancias de educación más importantes que existían en Santiago de Chile, y se forma esta idea del Instituto Nacional, que es un instituto también dirigido a diferentes clases sociales, pero con la idea de formar a la élite del futuro. Y en ese instituto también sabemos que hubo constantemente enseñanza de dibujo y de pintura. En un momento se tendió a separar clases de dibujo dirigidas más, por ejemplo, hacia los obreros o hacia la gente que tenía la necesidad técnica del dibujo, y una clase de dibujo más artístico. Pero eso fue cambiando durante toda su extensión, y lo cierto es que durante todo su desarrollo vamos a encontrar en el clase de dibujo, y lo que implica también que existen profesores de dibujo, que son artistas que están realizando esas clases en general. A veces eran extranjeros, a veces chilenos. Pero la primera idea de generar en Chile, o de contar en Chile con una academia de arte, es decir, con una institución que entre sus fines esté exclusivamente el dar enseñanza artística y exclusivamente, más específicamente aún, exclusivamente formar artistas, eso fue durante muchas décadas simplemente una idea, si lo vemos en los discursos de la época aparece, pero no es hasta 1842-43 cuando vamos a encontrar que esa idea se empieza a intentar al menos poner en práctica. ¿Cómo se intenta poner en práctica? Cuando los agentes chilenos, los que trabajan en el servicio diplomático chileno que están en el país, que en ese momento es la capital cultural, al menos del mundo occidental, dentro de este concepto imperialista de la cultura también metropolitano, en que todos teníamos que imitar, por supuesto, lo que se hacía en París. París era el lugar donde había que aprender cuál era el buen arte, qué es lo que se tenía que hacer, y donde se había formado, por supuesto, la primera academia como tal, digamos, que todo el resto estaban en general imitando. Y en París los diplomáticos chilenos contactan a un pintor francés formado en la academia, con una buena reputación, que había obtenido medalla en el salón, pero que en ese momento de su carrera, él era contemporáneo de Lacroix, por ejemplo, pero en ese momento su carrera estaba un poco estancada, tanto porque no había brillado lo suficiente, podríamos decir, porque también se había peleado, al parecer, con unas personas que estaban en lugares importantes de la institucionalidad artística parisina, precisamente, agentes clave, digamos, él había tenido discusiones, y por problemas personales también, incluso un lío de espaldas con su esposa, qué sé yo, él estaba, al parecer, algo incómodo en París, y los diplomáticos chilenos encuentran una oportunidad de contar con un importante pintor parisino para que viniera a fundar una academia de arte a Santiago de Chile. Se lo proponen, llegan a un acuerdo económico,
Estamos hablando de un pintor formado en la Academia Francesa Neoclásica de entonces, con un enorme manejo del dibujo y la composición, con un gusto importante, por supuesto, por los temas clásicos, que tenía toda esa sofisticación temática, por una parte, de tomar temas muy elevados, o buscar su elevación a través de un tratamiento literario de los temas, y a la vez también toda esa sofisticación del dibujo neoclásico y de las carnaciones neoclásicas, que caracterizan a esta generación de pintores formados en el estilo más propiamente académico. Entonces llegan a acuerdo con Montboisin, lo invitan a Chile. Montboisin entre medio viene en barco, por supuesto que pasa por Brasil y pasa también por Argentina. En Argentina tiene en principio una relación cercana con el dictador Rosas, que está en ese momento. Aquí tenemos un cuadro que pinta allá, que es un soldado rosista, pero finalmente al parecer tiene problemas con él y termina viniéndose a Chile muy apurado, por no decir huyendo realmente. Llega a Chile a inicios de 1843, si mal no recuerdo, 1843, no recuerdo el mes, la verdad, pero llega en 1843 y inmediatamente cuando llega, el gobierno, que por supuesto había gastado mucha plata en su viaje, en contratarlo, en todo, decide realizar una exposición con los cuadros que él traía también. Él traía una gran cantidad de cuadros desde París, un poco también para demostrar quién era él, digamos. No era simplemente un nombre, en Chile probablemente nadie lo iba a conocer tanto, entonces él tenía que demostrar a partir de sus obras quién era. Y realizan una gran exposición, que es una de las primeras exposiciones propiamente de arte contemporáneo que de las que sabemos en Chile. Las otras exposiciones que sabemos antes de esta, propiamente de arte contemporáneo, de lo que llamaríamos hoy día arte, era más bien exposiciones religiosas, en otros contextos, digamos, o exposiciones de alumnos de dibujo, pero exposiciones como tal, exposiciones de un artista. Es la primera exposición de un artista profesional, digamos, de un artista, o una de las primeras, probablemente que tenemos noticias. Y se organiza nada menos en un lugar que era hasta ese momento muy versátil del centro de Santiago, que era una parte, está ubicado donde hoy día se ocupa el teatro municipal, y que era entre una suerte de centro cultural de la época, donde también funcionaba el Congreso, o sea, un lugar que se ocupaba para muchas cosas. Y en las salas delanteras, estas que se ven acá adelante de este lugar, que queda exactamente donde hoy día está el Teatro Municipal de Santiago, se organizan la exposición de Montboisin. Y él muestra este tipo de cuadros. Fíjense lo que es esto, digamos. Piensen en Santiago de la época, estos cuadros fueron un impacto tremendo, digamos. Primero son cuadros enormes, son cuadros de 2 metros por 200, o sea, 230 por 200 centímetros, o sea, cuadros muy grandes, con figuras de tamaño casi real, o real en algunos casos, a escala real, como se dice, que muestran una parte con una enorme sofisticación temática, historias muy, muy literarias, que tienen que ver con la historia de Francia, como en este caso Blanca de Boulogne, que muestra una mujer que fue llevada a la guillotina dentro del periodo del terror de la Revolución Francesa, con este tipo de detalles, con nuevamente esta sofisticación neoclásica de las carnaciones, de las formas cerradas, del detalle, con este sentido magnificente, por supuesto, de la composición completa, del manejo dramático del claroscuro, en este caso mostrando un tema clásico, que era de los cuales eran también muy importantes para estas generaciones neoclásicas, formadas en la academia, en una historia clásica de Aristómenes, el rey de los mesenios, con también todo este tratamiento de las pasiones, ¿cierto?, que caracterizaba a la academia clásica, esta idea de que en los cuerpos y en los rostros de los héroes se debería mostrar cuáles eran las pasiones que les sentían, si sentían horror, angustia, alegría, veneración, celos. Todo esto está demostrado en el uso de la pasiones, digamos. Ese lenguaje clásico, vemos que Montboisin lo dominaba a la perfección, y por eso impactó muchísimo esta exposición en el medio cultural de Santiago de Chile en ese entonces. Otro de los cuadros, uno de los más famosos de esta exposición, por el interés que estaba viendo entonces lo que se llama el orientalismo, las representaciones exóticas de Oriente como algo muy diferente a Occidente. En este caso es el Ali Pasha y la Basilique, que muestra a un gobernante turco otomano de los Balcanes que había sido muy cruel, pero que sin embargo se había enamorado de una esclava blanca cristiana, digamos. Muestra el contraste entre esta mujer delicada, blanca, con este varón salvaje que tiene esa mirada, digamos, que da miedo, ¿cierto? Otro de los cuadros también que impactó mucho, la sesión del Nuevo Termidor, la caída de Robespierre, que narra una de las episodios claves de la Revolución Francesa, cuando termina el periodo del terror, el periodo más revolucionario, entre comillas, de izquierda de la Revolución Francesa, y se pasa a lo que se llama la reacción del Termidor, una reacción conservadora que va a equilibrar ciertos, o que va a cambiar el polo del poder dentro de la Revolución Francesa, y muestra el enorme desorden que se produce ese día
en la Asamblea en Francia cuando cae Robespierre del poder que en ese momento ostentaba. Lo interesante es que hay un crítico de arte, o sea, que en realidad era un intelectual muy importante, uno de los más importantes que estaba en Santiago en ese entonces, un intelectual argentino, que es Domingo Faustino Sarmiento, que estaba en Chile precisamente exiliado por la dictadura de Rosa en Argentina, vivió muchos años en Chile, fundó organizaciones educativas, trabajó para el gobierno, fue redactor de diarios, etc. Y en uno de los diarios en que él trabajaba, que era el editor, me parece, que es el diario El Progreso, él publica una serie de críticas de arte, o dos en realidad críticas de arte, respecto a los cuadros de Montbazar. Y en él, digamos, se refiere al cuadro más o menos así. Quiero que leamos un pedacito para ver el tono de lo que él está haciendo. La figura de Robespierre es magnífica y atorrante. Robespierre era quien vemos ahí, ¿cierto? Este héroe o antihéroe según el punto de vista de la Revolución Francesa. Aquel rostro contraído y empalidecido por la cólera está en vivo, tan real que hay momentos en que uno se figura ver aquella boca trémula, palpitante, el labio superior tiene una expresión horrible que espanta. Vese pintada en él la turbación, su rabia, el miedo, el horror, todas aquellas pasiones que en aquel fatal momento le hicieron lanzar el grito lúgubre. Presidente, asesinos, os pido la palabra por última vez, porque justamente en esta sesión la manera en que se había hecho quedar a Robespierre es que nunca le habían logrado dar la palabra, porque suponía que si él obtenía la palabra iba a hacer un discurso tan convincente que iba a librarse de los conspiradores. Pero nunca el presidente hicieron tal alboroto que nunca lograron escuchar lo que tenía que decir y finalmente cae Robespierre y termina en la guillotina. Entonces él hace toda una fantasía literaria de lectura histórica respecto a este cuadro, ¿cierto? O sea, en el fondo está entendiendo que este cuadro, que es la hipótesis que tenía hasta cierto punto el arte académico, tiene tanto valor como una obra literaria o incluso como una obra de historia. Y dice, justamente argumentando esta misma idea, dice, el señor Montbazan es un pintor histórico. Su talento es por consiguiente creador, y está muy lejos de hallarse reducido a aquella simple sagacidad que basta para hacer copias de los objetos materiales. La dificultad y el mérito de los pintores de la categoría del señor Montbazan consisten en crear relaciones, es decir, en hacer resaltar las pasiones y los sentimientos de cada uno de los personajes que llenan sus grupos, y tener en cuenta en ese trabajo no solo de la verdad que se enseña y de historia, sino del modo más fuerte y sorprendente de hablar a la imaginación. Es decir, está diciendo, el señor Montbazan no es simplemente un tipo que hace dibujos para copiar cosas externas, sino que es un pintor creador, un pintor histórico, es un literato, un historiador, podríamos decir. Con la diferencia que le hace literatura o historia a través de imagen, que hasta cierto punto es una de las definiciones posibles para esto que se está entendiendo por arte moderno en aquel entonces. Entonces, él está diciendo hasta cierto punto, no lo dice aquí, pero lo va a decir en otros lugares y lo van a decir muchas personas después, que Montbazan es el primer pintor histórico, el primer pintor moderno que ha llegado a Santiago. Por eso causó tanto impacto. Bueno, y venía, por supuesto, con la intención de formar una academia de arte, digamos, y el plan empezó a avanzar. Al parecer se arrendó un local, o sea, el gobierno prestó un local, consiguió incluso un profesor ayudante con gente que ya había tenido clases acá, llamaron, y me parece incluso hasta la inscripción de alumnos, pero por alguna razón el plan termina no realizándose. Y hay varias hipótesis. Una de las cosas que empieza a pasar es que Montbazan, siendo el primer gran pintor, uno de los grandes pintores que había llegado hasta ese momento a Chile, empieza a realizar retratos. Siendo un pintor tan importante, toda la élite local empieza a decir, bueno, yo quiero un retrato de Montbazan, partiendo por el presidente entonces, Manuel Bulnes, y su esposa, Enriqueta Pinto de Bulnes, los dos tienen magníficos retratos de Montbazan, y cuando la gran sociedad empieza a ver los retratos de ellos, empiezan todos a querer retratos de Montbazan, digamos. Todas las familias importantes quieren retratarse por completo en Montbazan, o tener retratos individuales, o que sus hijos sean retratados, que sus esposas, que sus maridos, que sus yernos, que sus padres, todos, la élite quiere ser retratada por Montbazan, y vamos a tener cientos de retratos de Montbazan, y Montbazan probablemente va a descubrir que ser retratista de la élite tiene mucho mejor sueldo que ser un empleado público que hace clases para el gobierno. Entonces, finalmente la academia no se realiza, no se funda, y Montbazan se dedica a hacer retratos. El segundo intento para realizar una academia en Santiago, este había sido en 1843, este va a ser hacia 1845, va a ser también fallido. Y es que, pero es interesante porque a Antonio Gana, un pintor chileno que se había formado, me parece, con los profesores del Instituto Nacional, que dentro del gobierno empiezan a ver, los ministros de Educación y la gente encargada de Educación empieza a ver que es un pintor destacado, que tiene talento, un joven que tiene posibilidades, empiezan a ver que podrían enviarlo a Europa a estudiar y que a la vuelta él formara una academia en Santiago.
Esa es el segundo intento. Es interesante porque es por la primera vez en Chile que se le da una beca a un artista para ir a Europa, o para ir a cualquier lado. Hoy día es muy común, digamos, las artistas postulan a fundar a becas Chile pensando en los orígenes de la institucionalidad artística actual, ¿cierto? Que una parte importante de la institucionalidad artística actual es la existencia de becas, que los artistas pueden irse en residencia o a estudiar su magíster o incluso un pregrado quizás al extranjero, y eso lo hacen con becas Fondar, con becas Chile, con ayudas privadas de muchos tipos. Hay empresas que dan becas, qué sé yo. Bueno, el primero en Chile que se gana una beca para ir a estudiar fuera fue Antonio Gana. Y el objetivo era que volviera a Chile a fundar la academia, y de hecho tomó el barco para venir a Chile a fundar la academia. Recuerden que en ese momento viajar en barco de Europa a Chile era un viaje de varias semanas, que implicaba pasar por el Cabo de Hornos, y al parecer Antonio Gana había vivido en condiciones muy paupérrimas con la beca que le había dado Chile en París, y además venía en un barco que venía no en clase A, no en la clase superior, por así decirlo, del barco, sino que también venía en malas condiciones, y se enfermó en el trayecto, mientras el barco se enfermó cuando el barco ya había pasado el estrecho de Magallanes, y terminó muriendo a bordo del barco cuando el barco iba a la altura de Chiloé, me parece, más o menos. Así que falleció, digamos, en el camino, no llegó a Santiago, no llegó a fundar la academia. El segundo intento fallido, digamos. Entre medio van a pasar otras cosas. Va a aparecer en Chile una institución muy particular y muy poco investigada, que es la Cofradía del Santo Sepulcro, que era una institución conservadora de carácter religioso, pero que tenía también un ideal muy modernizante de la educación, digamos, y creía que era muy importante especialmente formar a los obreros y artesanos de la ciudad en diferentes disciplinas, digamos, darle educación. Y ellos, que entre otras cosas, como decía, era de carácter muy religioso, organizaban marchas y procesiones, digamos, para fiestas religiosas como el Corpus Christi y la Semana Santa. Especialmente la Semana Santa eran muy famosas las procesiones que hacían con estos cucuruchos, que se llaman, parecido como entre comillas lo que ocupa el Ku Klux Klan, pero yo no sé si lo han visto, que se usan aún en algunas procesiones religiosas. Ellos también van a formar y van a ser la primera institución artística, o sea, la primera institución en Chile dedicada netamente a realizar institución artística, que va a ser la Escuela de Dibujo Lineal de la Cofradía del Santo Sepulcro, que va a estar en principio ubicada en una pequeña parroquia que está ubicada adyacente a la iglesia de San Francisco, más o menos donde está hoy día el barrio Paris-Lons. Ahí, en una pequeña parroquia que olvida su nombre, está ubicada esta primera escuela de dibujo lineal, que va a funcionar por algunos años. Y lo interesante también que ellos no solo van a hacer esta escuela de dibujo lineal, sino que también van a dedicarse varios años, con el apoyo del Estado, a organizar una gran exposición nacional para septiembre, para el aniversario de las Fiestas Patrias. Ellos comienzan a organizar exposiciones nacionales, y esas exposiciones van a ser de las primeras exposiciones donde va explícitamente a incluirse, exposiciones nacionales donde va a incluirse explícitamente las artes, la pintura y la talla, especialmente la pintura. E incluso van a organizar algunos años concursos de pintura. Entonces, era una organización clave en esta formación de los orígenes, del inicio de la institución artística en Chile. Estamos hablando de la educación artística y de las exposiciones, ellos van a estar ahí. Pero cuando definitivamente vamos a encontrar la instalación propiamente tal de la principal origen de la institución académica en general, cuando la vamos a encontrar en Chile, esa instalación, va a ser con Alejandro Schicarelli y la fundación de la Academia de Pintura de Santiago de 1849. Este fue el momento ya en que finalmente los santiaguinos o los chilenos en ese momento van a lograr fundar una Academia de Pintura. Es cuando contactan en Brasil al pintor italiano Alessandro Schicarelli. Schicarelli había llegado a Brasil como pintor, como profesor de pintura de la emperatriz, casada en ese momento con el emperador de Brasil, don Pedro I, la emperatriz Teresa Cristina, creo que se llamaba, y en un momento en Brasil lo contacta también los diplomáticos chilenos y le ofrecen venirse a Chile a dirigir la academia. Él acepta, llega a Santiago, llega a inicios de 1849, me parece, y en marzo de 1849 fundan la academia y comienzan las clases entre marzo y abril en la Academia de Santiago. Él había sido formado, al igual que Montboissin, en esta academia neoclásica, digamos, basada también en esa idea de los grandes temas clásicos. Él era de carácter más religioso, así que Montboissin entonces le gustaba mucho la pintura religiosa, hizo bastante pintura religiosa, dentro de su enseñanza ponía mucho énfasis en la pintura religiosa, pero tenía esta misma formación entonces de este tratamiento literario de los temas y de esta búsqueda de sofisticación en el dibujo y en las carnaciones, ¿cierto?, de las texturas.
y esta idea también de las composiciones grandilocuentes, con ese tratamiento de las pasiones, fíjense, muy teatral, tanto en el rostro como en los cuerpos. Esos eran un poco los principios que venía formado y en los que iba a formar a sus primeros alumnos. Este es el decreto del gobierno en el cual se funda la Academia de Pintura, y que vamos a detenernos brevemente en él para analizar un par de situaciones, digamos, porque en el fondo hay que entender en qué modelo se funda esta Academia de Pintura para entender lo que va a venir después. Se funda entonces en 1849, y ¿cuáles son sus primeros artículos de este reglamento? Dice: en la Academia de Pintura de Santiago se suministrará enseñanza elemental del dibujo para servir de introducción a todos los ramos de las artes que suponen su conocimiento. Más su principal objeto es un curso completo de pintura histórica para los alumnos de número de la Academia. Es decir, por una parte tenemos un curso de dibujo general, que es un curso introductorio, que vamos a ver que servía no solo para los artistas, sino para todos los que quisieran aprender dibujo, y suponía que todos en realidad teníamos que saber dibujo, desde alguien que fuera arquitecto hasta un carpintero, todos necesitaban el dibujo, era un lenguaje visual fundamental, como estaba entendido en ese momento. Pero finalmente su objetivo fundamental es llegar a un curso de pintura histórica, es decir, es llegar a pintar pintores, es llegar a formar pintores profesionales. El curso principal de la Academia constará de las siguientes clases: dibujo elemental, a la estampa, es decir, dibujo de grabado, dividido en 3 secciones. Que la segunda clase pertenecerá al dibujo de relieve y estatuas, y la tercera, curso de dibujo para la composición histórica por medio de imitación de modelo vivo en un curso de anatomía práctica. Es decir, primer dato importante, tenemos el mismo modelo de formación que se había originado en la Academia Francesa en el siglo XVII. Es decir, que el alumno partía imitando grabados, dibujando grabados, o sea, partía imitando el arte de otros. Segundo, seguía, después de haber aprobado ese curso, seguía imitando relieves o estatuas. Y tercero, seguía imitando modelos vivos, para recién, digamos, encontrarse en tercero con modelos vivos. Si se fijan, es un principio del arte muy diferente a lo que hoy día solemos entender por arte. Hoy día, cuando solemos entender arte, se nos viene a la mente, por ejemplo, la idea de creatividad, como una de las cosas básicas, digamos. Y en cambio aquí lo que estamos viendo, se fijan, es que al entrar a la academia lo que te hacen es copiar obras ajenas, copiar literalmente, dibujándolas. Que se fijan un principio bien diferente que tiene que ver con la idea de que tú asumas, que tú introyectes, podríamos decir, una suerte de principio artístico, que sería el clasicismo, antes de ser creativo. Que tu creatividad solo llegue en el curso final de pintura histórica cuando ya esté modulada tu manera de dibujar. Tu manera de dibujar debe ser amaestrada, modulada a la manera clásica, con todos estos cursos de imitación de obras hechas por otros. Ese es el principio. Y, bueno, recorría todas estas clases, el alumno principiará el curso de composición, que es precisamente el curso donde los alumnos crean. Cuando hablan de composición, habla ya de la idea más creativa, digamos. No necesariamente que creen sus temas, todavía en ese momento no se consigue tanto esta idea de que los alumnos creen sus propios temas, sino que más bien, a partir de los encargos, los alumnos crean la manera de resolverlos. Este otro punto fundamental de la academia, que tiene que ver también con la manera en que se había concebido la academia, incluso antes que la Academia Francesa en el Renacimiento, y es el siguiente. Mientras el alumno sigue su curso de dibujo, deberá estudiar fuera de la academia la gramática castellana, la geometría y la historia. Presentará cada año al director de la academia un certificado de sus profesores de estar cursando sus estudios, y no podrá pasar a las clases superiores sin satisfacer este importante requisito. Al tiempo del examen para pasar a la clase del modelo, el alumno deberá conocer la mitología, o al menos los nombres y atributos de las divinidades griegas y las estatuas que acaba de estudiar. Y para entrar en la composición histórica, deberá el alumno haber seguido un curso completo de literatura, o por lo menos de retórica, y otro de filosofía, a fin de entender y hallarse en estado de expresar las pasiones que se desarrollan en la parte de la composición. Deberá también conocer las 5 órdenes de la arquitectura y el dibujo de paisaje para poder formar los fondos de los cuadros. En el fondo, el aspecto más importante que me interesa destacar de esto es que para la enseñanza académica que se está enseñando en Chile a mediados del siglo XIX, era fundamental no solo aprender a dibujar, no solo aprender a pintar, sino que también los alumnos tenían que tener una formación intelectual, que, como habíamos dicho en la sesión anterior, eran unos principios fundamentales de la formación de la academia en el Renacimiento. Que los artistas fueran concebidos también como intelectuales, que los artistas tuvieran que ser capaces de dar cuenta intelectualmente de lo que hacían, que los artistas fueran capaces intelectualmente de componer, es decir, de tomar una historia bíblica o tomar
una historia romana y encontrarle un sentido filosófico, y a partir de ese sentido filosófico, y también este sentido moral de dar una enseñanza, poder llevarla a la pintura. Eso es fundamental. Y lo que sigue diciendo en el fondo que la academia va a celebrar un concurso, lo que es importante para nosotros, porque esos concursos empiezan a convertirse poco a poco en las exposiciones o salones regulares, y una serie de otros elementos que están estando ahí, digamos. El tercer elemento muy importante de este reglamento es que también dice que van a empezar a juntar, no exactamente entre reglamentos, sino que después van a empezar a juntar todas las obras de arte que posee el gobierno de Chile para llevarlas a la academia para que los alumnos tengan modelos para imitar, porque como ya vimos, la imitación es fundamental. ¿Y qué va a implicar eso? Que van a empezar a juntarse por primera vez las colecciones artísticas del Estado en un solo lugar, lo que va a ser el primer antecedente de lo que vamos a tener después de un museo público, un museo de arte público del Estado. La academia se va a inaugurar con toda la élite santiaguina de la época, artística, cultural, política, va a estar el presidente, qué sé yo. Alejandro Chicarelli va a hacer un discurso muy interesante que no vamos a analizar en toda su extensión, pero el discurso se publicó, incluso se imprimió, y en ese discurso Alejandro Chicarelli va a decir, incluso que se atrevía a decir que Chile iba a ser la nueva Atenas de Sudamérica, con una academia de este tipo, con un clima como el que teníamos, qué sé yo. Un discurso interesante, está en línea por si alguien quiere buscarlo. Son ejemplos, digamos, de los ejercicios que se desarrollan en la academia en los años que vienen. Lo interesante es que la academia va a ir completando su estructura poco a poco. En principio va a ser un curso, una academia de pintura dirigida por, en este caso por Chicarelli, pero poco a poco va a llegar primero un profesor de arquitectura y luego un profesor de escultura, y vamos a tener que en pocos años vamos a tener una academia completa, digamos, donde van a enseñar las llamadas 3 nobles artes del dibujo, que son pintura, escultura y arquitectura. Y esa academia va a funcionar durante algunas décadas, durante el siglo XIX, en algunos casos asociada al Instituto Nacional, luego asociada a la Universidad de Chile, en algunos casos más independiente, pero va a seguir continuamente. Más tarde se va a separar de la arquitectura y va a quedar solo la arquitectura con la escultura. En un momento va a sumar una escuela de grabado en madera, después va a desaparecer, pero sí va a andar transitando durante todo el siglo XIX, digamos. Y como un elemento importante, ya desde un principio esa academia también vamos a encontrar que va a tener resistencia. Piensen que la formación de la academia se da en un momento en que justamente las academias en todo el mundo están entrando en crisis a partir del desarrollo del arte moderno. Se da poco antes del desarrollo del impresionismo en Francia, y aquí mismo en Chile empieza a darse una tensión fuerte entre los artistas que, como Chicarelli, que era el fundador y principal profesor de pintura, están por una arte que conserve la tradición clásica, y los artistas que buscan una innovación en esa tradición. Y por ejemplo, es una ilustración que nos muestra bien ese tipo de tensiones, digamos. La ilustración la hace Antonio Smith, que es un alumno de la primera generación de artistas que se forman en la academia, los que ingresan en el mismo año, en 1849, pero que no va a terminar su curso académico, sino que se va a salir de la academia, aburrido de la enseñanza académica, y va a ser hasta cierto punto el primer artista romántico maldito que tenemos en Chile. Un artista que rechaza la academia, que rechaza la formación conservadora, que decide que para ser artista no tiene que terminar la academia, y tiene una vida bohemia, se escapa al sur y se une a las milicias, vuelve a Santiago, carretea, qué sé yo, hace todo tipo de cosas, menos estudiar formalmente la academia, y finalmente se va a Italia, y se forma ya con una serie de maestros italianos, especialmente la pintura de paisaje, que era una pintura a la cual Chicarelli y la gente que estaba formando su tradición no le tenía mayor valor, digamos. Para ellos la pintura tenía que ser una pintura literaria, que deje lecciones morales, o sea, pintura religiosa, pintura mitológica, pintura histórica, pero esta pintura de paisaje no le había un gran valor. En cambio Smith, muy en línea a lo que está pasando en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, con ciertas escuelas, en Francia, con el impresionismo, en Italia también, en todo el mundo está viendo una renovación importante de la pintura de paisaje. Bueno, Smith es uno de los primeros que comienza esa renovación en Chile, y lo hace en directa contraposición con Smith. Y antes de eso incluso, antes de ser el gran pintor de paisaje, o uno de los grandes pintores de paisaje chilenos del siglo XIX, él también va a desarrollar en paralelo una carrera muy interesante como caricaturista, digamos. Va a ser uno de los primeros caricaturistas políticos importantes que vamos a tener en Chile, en el primer diario, en el primer periódico exclusivamente de caricatura que vamos a tener, que es el Correo Literario, y entre todas las caricaturas políticas que va a ser muy ácidas, muy interesante, va a dedicarle una al antiguo profesor Chicarelli y una bastante cruel, digamos. Lo muestra, por supuesto, con un retrato, lo muestra apoyado en un atril, y lo muestra acompañado de un verso que dice así: llegó a estas bellas regiones un pintor que era un portento, mostró placas, distinciones y medallas por cajones,
pero no mostró el talento. O sea, diciendo un poco, era un pintor muy premiado, muy famoso, que tenía mucho que decir acerca de su carrera en Europa, pero que en el fondo de talento, propiamente tal, artístico, no tenía nada. Estas son otras de las caricaturas que hacía Smith, son muy interesantes. Se publicó un libro hace poco que reúne su obra pictórica con su obra en caricatura, muy buena. Esta es su obra pictórica, la que lo hace más conocido en su momento, como fue un artista adorado, por así decirlo, con sus paisajes. Buena parte de la elite chilena, que se considera más moderna, un gusto más moderno, empieza a coleccionar este tipo de paisajes, le dedican un libro, Vicente Grés, un literato de la época, le hacen críticas muy favorables. Él, de hecho, forma su propio taller de pintura, que está muy cerca de la academia, y muchos de los alumnos de la academia en los años posteriores van a estar tomando clases en la academia y en paralelo en su taller. O sea, el tipo va a ser muy, muy importante. Y unos lugares donde van a dirimirse esta disputa artística van a ser los primeros salones que se van a realizar en Santiago de Chile. Como les decía, los primeros salones surgen, los primeros antecedentes que tenemos son estas exposiciones nacionales que se forman con la Cofradía del Santo Sepulcro, que tenían cosas muy variadas, no solo arte, sino que tenían de todo tipo, digamos. Un campesino podía llevar su mejor miel, un artesano en pelo o en lana podía llevar su mejor tejido, y aparte habían pinturas y aparte habían tallas, pero no era propiamente dedicado al arte. Los concursos de la academia, los concursos de los alumnos van a ser algunas de las primeras exposiciones que vamos a tener de arte contemporáneo, y luego, justamente por iniciativa de Ciccarelli y de los académicos, empiezan a realizarse una serie de exposiciones donde se busca justamente que solo estén artistas profesionales. Es decir, artistas que han pasado por alguna clase de academia. Hay un interés importante del director justamente de ir formando una institucionalidad artística profesional en la cual los alumnos de la academia, cuando crecen, puedan desempeñarse. Pues justamente llegaban a un país en el cual existían, por supuesto, pintores, existían escultores, pero no había una institucionalidad artística para que un artista profesional se desempeñara. Entonces, ¿qué era una cosa absolutamente necesaria para que se forme esta institucionalidad? La formación de los salones, de las exposiciones regulares exclusivamente dedicadas a arte. Ya tenían academia, faltaba el salón. Y entonces empiezan a realizarse poco a poco los salones. Al principio no son regulares, hay un año sí, un año no. Es una gran exposición, por ejemplo, en el Teatro Municipal, en 1858, 1860 aproximadamente. Luego se van a ir realizando en otros lugares, en el Congreso, en diferentes partes, en salas de la academia. Y se empieza a integrar cada vez con mayor protagonismo el arte a una serie de exposiciones que se van a realizar en Chile ese entonces. Exposiciones que eran de muchas cosas nacionales, pero en las cuales el arte va a tener un lugar especial, como la exposición de 1872 en el edificio que hoy día es Mercado Central, que fue una exposición nacional, y especialmente en lo que fue la exposición de 1875, en lo que hoy día es el Museo Histórico Nacional en la Quinta Normal, que fue una exposición internacional, como estaba de moda hacer en ese entonces, en la cual cada país exponía sus mejores progresos, sus mejores adelantos, sus mejores, lo que demostrara lo cuán civilizado estaba, digamos. Y vieron países europeos y americanos fundamentalmente, varios países, y Chile también expuso lo que consideraba lo más adelantado, digamos. Lo más interesante, o una de las cosas que me parece más interesante para los tres que estamos contando, es que justamente el arte va a tener un lugar muy importante. Este es un periódico que se publicó especialmente para esta exposición internacional, que se llama El Correo de la Exposición, y en el Correo de la Exposición vamos a encontrar innumerables, no son innumerables porque son numerables precisamente, pero vamos a encontrar muchas ilustraciones artísticas, muchas ilustraciones de cuadros de la época. Pinturas, esculturas, en este caso un cuadro de Manuel Antonio Caro, un pintor chileno académico, no formado en Chile, pero un pintor importante de la época académica que hace este famoso cuadro de la dedicación de O'Higgins, que quizás lo han visto, se lo usan mucho en los libros de historia. Todo este tipo de cuadros van a ser muy halagados en ese lugar. También estas exposiciones van a empezar a adquirir algo muy importante en el sentido de van a empezar a hacerse relevantes también porque se va a empezar a dar en ellas un sentido de patriotismo. La idea de enfatizar la nacionalidad chilena, los chilenos en ella va a ser muy importante. Y entonces van a empezar, luego de la Guerra del Pacífico, especialmente a haber un momento muy importante de nacionalismo en Chile, y en estas exposiciones se van a empezar a mostrar las gestas de los héroes del tanto de la independencia, como la Guerra del Pacífico, como en este caso de Cosme San Martín, que fue alumno de la academia y luego profesor de la Academia de Pintura de la academia, que muestra una alegoría de Arturo Prat. En la medida que empiezan a hacerse más regulares los salones artísticos, empieza a hacerse más regular también la crítica de arte, que es un fenómeno que habíamos visto ya en la formación de la Academia Francesa y en casi todo el mundo, algo que viene junto, digamos. Se forma la academia, de la academia salen los salones, y de los salones empieza a hacerse la necesidad de hacer crítica de arte,
que son 3 elementos clave en la formación de cualquier campo o institucionalidad artística. Y un elemento que va faltando, o que se va a unir a esto, es la idea del museo de arte. Hacia 1880, 82, 83 surge una serie de iniciativas para dotar a Chile de un edificio dedicado a los salones y eventualmente a servir de Museo Nacional de Arte. Esta iniciativa surge en principio de los privados, de personas de la LID, de Pedro Lira, un pintor importante de la época, y de otros artistas, el pintor el Blanco también, escultor, también va a ser alguien muy importante en esta iniciativa, y ellos van a entonces estar abogando porque exista para Chile un edificio especialmente dedicado a la exhibición de obras de arte. Y lo van a conseguir en 1884-85 con la construcción y posterior inauguración de lo que va a ser llamado el Partenón de la Quinta Normal, que es actualmente el Museo de Ciencia y Tecnología en la Quinta Normal de Santiago, un edificio bastante venido a menos como museo, pero que en su momento fue el principal museo de arte de Santiago, y que su objetivo era justamente ser por una parte el lugar donde año a año se exhibían los salones de arte, y de hecho desde que se funda este salón en adelante, todos los años hubo salón regular de arte, hasta que terminan los salones en los años 70 del siglo XX, digamos, fueron casi 100 años, salvo excepciones muy contadas, en que todos los años hubo un Salón Nacional de Arte, y a la vez se consigue que este lugar también pueda recibir las colecciones artísticas del Estado y fundar así el primer Museo de Bellas Artes, que es el antecedente de lo que hoy conocemos como el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. Funciona primero entonces ahí. Va a funcionar por varios años ahí vemos un poco de sus colecciones. Pero el momento en que va a culminar, por así decirlo, la instalación en Chile de esta institucionalidad artística, conformada, como habíamos visto, por estas 3 instituciones fundamentales que son la Academia, el Museo y el Salón, el momento de culminación de esta instalación es en 1910. Entre 1885 y 1910 este proceso solo se había acelerado, se había desarrollado, con ciertos momentos críticos y otros no, digamos. La academia había ido creciendo, también había tenido momentos muy críticos, como si en 1900 casi se ve vaciada de alumnos y profesores, estaban todos peleados entre ellos, pero finalmente igual se había ido desarrollando, habían formado ya varias generaciones de artistas, habían mandado varios becarios a París y a otros lugares de Europa a estudiar. Por otra parte, también se estaban realizando los salones regularmente. Si había salones, los periódicos de la época escribían también regularmente crítica de arte, y también ya se había formado una colección artística nacional, que es el Museo Nacional de Bellas Artes. Pero para el centenario de 1910, como ustedes saben, se realizaron una gran cantidad de obras públicas para celebrar el centenario, y una de ellas, y una de las más importantes, donde de hecho se inauguró la celebración del centenario, fue el Palacio de Bellas Artes, como se conoce a este edificio, que está formado por lo que hoy día son el Museo Nacional de Bellas Artes y el lado de atrás el Museo de Arte Contemporáneo, ¿cierto? Pero eso no siempre fue así, digamos. Este edificio, en principio, tuvo otra conformación, otra idea, digamos. ¿Cuál era el objetivo de este Palacio de Bellas Artes, como un edificio completo, integral? Era que en una parte, en el ala oriental, podríamos decir, el ala que mira a la calle José Miguel de la Barra, que mira a la cordillera, iba a estar lo que iba a ser propiamente el Museo Nacional de Arte, y ese mismo edificio también iba a recibir anualmente a los salones, digamos. O sea, es un edificio netamente consagrado a la exhibición de arte. Que eso ya es muy interesante, un edificio consagrado a la exhibición de arte, un edificio grande, mucho más grande que el Partenón de la Quinta Normal, solo consagrado a la exhibición de arte, tanto de las colecciones como de arte contemporáneo, lo que es muy moderno, por supuesto, dentro de este sistema de arte. Y el mismo edificio, y unido a este mismo edificio por la parte de atrás, por el ala poniente, el ala que miraría al mar, digamos, está lo que era en ese entonces la Escuela de Bellas Artes, que es en el fondo la Academia de Arte que se traslada para acá. ¿Y por qué es interesante? Porque por primera vez vamos a tener reunidas en un mismo edificio a las 3 instituciones fundamentales del arte moderno, que son la Academia, que va a estar funcionando en el ala poniente, y el Museo y el Salón, que van a estar funcionando ambas en el ala oriente, digamos. Y ambas, se fijan, están unidas por un pasillo que estuvo cerrado por muchos años. Poco después de la inauguración de la Academia, aquí en los años 20, se va a cerrar ese pasillo por diferentes razones, y no se va a volver a abrir hasta hace 4 o 5 años, digamos. Hoy día está bien que se puede transitar, bueno, hoy día no porque están cerrados los museos, estamos en cuarentena, pero cuando se pueda transitar probablemente se va a poder volver a transitar entre el Museo del Arte Contemporáneo y el Bellas Artes, porque se ha abierto uno de los pasillos que lo une, este de acá.
En la academia, por supuesto, estaban todas las salas de dibujo, las salas de escultura, estaban también en el último piso, en la mansarda, los talleres de los profesores, digamos, todo como ya está en la academia, y por la parte la idea entonces que los alumnos pudieran venir a copiar. Acuérdense que en esta enseñanza clásica, en la copia de esculturas de yeso y de grabados era fundamental, entonces los alumnos podían venir a copiar las esculturas que pertenecían al Estado, al museo, y el público en general podía ver en el museo los salones artísticos que incluían a los alumnos de la academia y a los otros artistas profesionales de Chile. Entonces, con esta instalación de la institución artística en Chile, culminamos la sesión de hoy. En la siguiente sesión lo que vamos a revisar es el desarrollo general desde el siglo XX hasta hoy de la institucionalidad artística, tanto en Chile como en el extranjero. Así que, sin nada más que decir por hoy, les doy muchas gracias por la atención que han prestado y me despido hasta la próxima.